El olor a polvo me picaba la nariz, un aroma a tiempo detenido, a recuerdos guardados en cajas. Hacía semanas que mamá estaba en el hospital, una enfermedad inesperada que la había puesto entre la vida y la muerte, y yo me encargaba de ordenar la casa. Era un ritual de supervivencia, una forma de mantener las manos ocupadas mientras la mente trataba de asimilar la fragilidad de todo. Las estanterías repletas de libros viejos, las fotografías descoloridas que colgaban de las paredes, los legados polvorientos en el estudio, cada rincón de esa casa era un eco de mi madre. De ella, la mujer fuerte que me crió sola, la que siempre me contó la misma historia. Mi padre había muerto cuando yo era muy pequeña, un accidente trágico que se llevó el amor de su vida. Esa era la versión oficial, la que me habían repetido hasta la saciedad, la que yo había aceptado sin cuestionar. Fue en una caja de zapatos, escondida en el fondo de un armario del estudio, donde la encontré. Entre cintas de vídeo de mi infancia y algunos diplomas amarillentos, había un sobremanila desgastado. Dentro, una colección de documentos fidedignos de la verdad que mi madre me había ocultado. Cartas. Un montón de cartas, escritas con una caligrafía elegante y firme, dirigidas a mi madre. Y entre ellas, una partida de matrimonio. Mi corazón empezó a latir desbocado, un tambor salvaje contra mis costillas. Las fechas no cuadraban. Las cartas hablaban de un hombre llamado Adrián, mi supuesto padre, pero lo hacían de una forma que me helaba la sangre. No eran cartas de amor, ni de despedida. Eran reclamos, súplicas y, finalmente, un silencio rotundo. La partida de matrimonio era la más devastadora. Casados. Mi madre y Adrián, casados. Pero la fecha era anterior a mi nacimiento. Y la fecha de mi nacimiento, claramente anotada en un certificado adjunto, era complicada. Demostraba que yo había llegado al mundo mientras Adrián seguía casado con otra mujer. Las piezas caían a mi alrededor como cristales rotos. La historia de mi padre fallecido era una mentira. Una monumental, dolorosa mentira. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mi madre me había contado algo tan distinto? Las cartas empezaron a tener sentido. Mis ganas de conocer a mi padre, de tener una figura paterna, de entender de dónde venía. Mis preguntas, y la respuesta evasiva y triste de mi madre, que hasta entonces atribuía a su dolor. Revisé la partida de matrimonio una y otra vez. Adrián. Ese nombre resonaba en mi cabeza con la dureza de una sentencia. Busqué en internet. Y lo encontré. Adrián Torres. Casado. Con 2 hijos. Una vida completamente tejida, y yo, ausente en ella. Una pieza que no encajaba en su rompecabezas familiar. Las cartas revelaban la verdad, cruda y sin adornos. Mi madre había soñado con Adrián desde joven. Se habían conocido, se habían enamorado. Él, sin embargo, ya estaba comprometido. O eso le habían dicho. Lo cierto es que él nunca se divorció de Elena, su esposa. Cuando mi madre quedó embarazada, Adrián se negó a reconocerla. Se desentendió. Dejó una pequeña suma de dinero, sí, pero nada más. Mi madre, en su desesperación y quizás en un intento de proteger su orgullo, decidió inventar la historia del padre fallecido. Una manera de darme una identidad, una historia, de evitar la vergüenza de ser una hija ilegítima en una sociedad tan conservadora. La verdad era un puñetazo directo al estómago. No solo mi padre estaba vivo, sino que me había rechazado. Me había hecho inexistente. Y mi madre, en su amor imperfecto, me había envuelto en una burbuja de falsedad. Los siguientes días fueron una niebla de emociones contradictorias. Por un lado, una rabia ciega hacia Adrián. ¿Cómo podía haber hecho algo así? ¿Cómo podía haber ignorado a su propia hija? Por otro lado, una profunda tristeza por mi madre. Había cargado con ese secreto, con ese dolor, sola, durante toda mi vida. En su intento de protegerme, me había privado de una parte de mi identidad, de una parte de mi historia. Me sentaba en el sofá, con las cartas extendidas sobre la mesa del centro, y la imagen de mi padre se desdibujaba en mi mente. Ya no era el héroe trágico de mi infancia, sino un hombre cobarde y egoísta. Y mi madre, la superheroína que yo creía conocer, se convertía en una mujer vulnerable, marcada por las decisiones equivocadas y las verdades a los medios. La habitación del hospital olía a un antiséptico y a desesperación. Mi madre luchaba por respirar.
Sus párpados se movían débilmente, como si intentara aferrarse a un sueño lejano. La encontré así, con la mirada perdida, vulnerable. Me senté a su lado, tomé su mano seca y arrugada. Estaba tan frágil. Mamá, susurré, mi voz quebrándose. Sé la verdad. Sus ojos se abrieron un poco, un atisbo de sorpresa en la penumbra. ¿Las cartas?, continuó, mi voz temblando. Encontré las cartas. Y la partida de matrimonio. Un suspiro se escapó de sus labios, un sonido casi imperceptible. No hubo negación. Solo una interpretación silenciosa. Adrián, dije, pronunciando su nombre por primera vez en voz alta, un nombre que había sido un tabú durante tantos años. Él está vivo. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Solo un murmullo ahogado. Y, él no murió, ¿verdad? Mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. Nunca murió. Finalmente, ella reunió fuerzas para sentir. Una sola, lenta inclinación de cabeza. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, cayendo sobre las sábanas blancas. Siempre te amé, mi niña, logró decir, su voz apenas un hilo. Tenía miedo. Miedo de que te harían daño. De que te rechazaran si sabían la verdad. La abraza, con toda la fuerza de mi dolor y mi amor. Las lágrimas que habían estado contenidas durante días ahora fluían libremente, mezclándose con las de ella. Me mentiste toda la vida, mamá, dije, sin reproche, solo con la profunda tristeza de la revelación. Quise protegerte, repitió, aferrándose a mi mano. Es lo único que quise. Pasamos horas así, en un silencio cargado de confesiones no dichas, de dolores compartidos. Le conté lo que había descubierto, lo que había sentido. Ella me escuchó, con la mirada fija en algún punto invisible. Con el tiempo, mi madre se recuperó. La enfermedad la dejó marcada, pero no rota. La verdad, una vez desenterrada, no fue el final, sino un nuevo comienzo. Nuestra relación cambió. Había una nueva capa de vulnerabilidad entre nosotras, una honestidad brutal que nos obligaba a mirarnos de frente. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La casa desordenada se convirtió en un campo de batalla de emociones. Cada objeto, cada fotografía, me recordaba la falsedad sobre la que se había construido mi infancia. La imagen de mi padre, que antes era un fantasma idealizado, se transformó en la de un hombre real, con defectos y cobardía. La pregunta persistente en mi mente era, ¿qué hacer ahora? ¿Debía confrontarlo? ¿Debía seguir viviendo con la sombra de su rechazo? La idea de buscarlo empezó a gestarse en mi interior, una semilla que germinaba con la fuerza de la necesidad. Una tarde, mientras tomaba café en mi pequeño apartamento, sacudí la cabeza. No podía seguir así. No podía permitir que su ausencia definiera mi vida. Mi madre había intentado protegerme, sí, pero al hacerlo, también me había negado la oportunidad de entender mi propia historia, de comprender quién era realmente. Empecé a investigar. Adrián Torres. Había seguido su rastro digital, buceando en las profundidades de Internet. Era un hombre de negocios, con una vida pública impecable. Fotos suyas aparecían en revistas de economía, en eventos benéficos. Parecía un hombre exitoso, realizado. Un hombre que no tenía ni idea de la persona que existía, de la hija que había engendrado y abandonada. La idea de buscarlo me generaba una mezcla de terror y excitación. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Me recibiría? ¿O me cerraría la puerta en la cara, como había hecho siempre? Una noche, mientras mamá dormía, revisé los documentos de nuevo. Una dirección. La dirección de su empresa. Era un punto de partida. Le conté a mi madre lo que pensaba hacer. La vi palidecer. ¿Estás segura, cariño?, preguntó, su voz teñida de preocupación. No quiero que te hagas daño. Tengo que hacerlo, mamá, dije con firmeza. Por mí. Necesito saber. Ella aceptó, una aceptación resignada en sus ojos. Siempre te apoyaré, susurró. La decisión estaba tomada. Un viernes por la mañana, con el corazón latiendo como un colibrí enjaulado, me dirigí a la dirección de la empresa de Adrián Torres.
Era un edificio moderno, de cristal y acero, imponente y frío. Me sentí pequeña, insignificante, frente a una estructura semejante. Al llegar a la recepción, pedí hablar con el señor Torres. La recepcionista, con una sonrisa profesional pero gélida, me pidió mi nombre y el motivo de mi visita. «Soy Ana», respondió mi voz sorprendentemente firme. «Soy su hija». La recepcionista levantó una ceja, una chispa de incredulidad en sus ojos. Tras unos minutos de espera, me indicó que pasara a una sala de espera. El silencio en esa sala era peso, cargado de expectativa. Finalmente, la puerta se abrió y apareció él. Un hombre de mi edad, aunque con un aire más maduro, de cabello oscuro y mirada intensa. Me miró, una expresión de desconcierto cruzando su rostro. «Disculpe», dijo, su voz educada pero distante. «Se equivoca de persona». Mi respiración se detuvo. No podía ser. Era él. Mi padre. «Usted es Adrián Torres», dije, tragando saliva. «Sí, soy yo», respondió, con una leve impaciencia. «¿En qué puedo ayudarte?» Tomé una profunda bocanada de aire, la imagen de mi madre en mi mente. «Yo soy Ana», dije, mi voz quebrándose. «Ana Torres. Soy su hija». La sorpresa en su rostro se transformó en algo más oscuro. Incredulidad, luego algo parecido a miedo. «Eso es imposible», dijo, su tono endureciéndose. «Yo no tengo ninguna hija llamada Ana». «Mi madre es Laura», continuó, ignorando su negación. «Laura Martínez». Su rostro se contrajo. El color pareció desaparecer de sus mejillas. «Laura y yo tuvimos una relación hace muchos años», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero ella ya no está». «No, ella no está muerta», respondió, mi voz cargada de la amargura de años de mentiras. «Está viva. Y me crió sola. Y usted le dijo que nunca quiso saber nada de mí». La confesión de mi madre, la verdad sobre su muerte, era otra mentira. La verdad era que él la había abandonado. La realidad lo golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. Miró a su alrededor, como si buscara una salida. «Yo no puedo creer esto», balbuceó. Debo de ser un error». «No hay error», dije, mi voz ahora firme, segura. Había llegado hasta aquí. No iba a retroceder. «Tengo los documentos. La partida de matrimonio. Las cartas». Un silencio sepulcral se instaló entre nosotros. Sentí la presión de sus ojos sobre mí, evaluándome, negándome. «No quiero tener nada que ver con esto», dijo finalmente, su voz quebrada. «Tengo una familia. Una vida». Ese fue el golpe final. La confirmación de sus palabras. Me había menospreciado, me había ignorado durante toda mi vida. Y ahora, yo estaba haciendo lo mismo. «Entiendo», dije, mi voz helada. «Usted eligió su vida. Y yo, la mía. Pero no olvide que yo existe». Me di la vuelta y salí de la sala de espera, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda. Al cruzar las puertas de cristal del edificio, la luz del sol me cegó por un instante. El aire fresco me tocó el rostro, y sentí una extraña mezcla de alivio y desesperanza. Había enfrentado la verdad. Había visto la reacción de mi padre. Y había salido intacta. Podía doler, pero nunca más me definiría. La mentira de mi madre había sido un escudo imperfecto. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, me había dado la libertad de ser yo misma. La búsqueda de mi padre no había sido un encuentro feliz, ni un reencuentro amoroso. Había sido una catarsis. Un final. Caminé por la calle, dejando atrás el imponente edificio. El camino por delante era incierto. Había sanado de la herida de la mentira, pero el desengaño seguía presente. Sin embargo, por primera vez, sentí que mi historia me pertenecía por completo. La verdad, por dura que fuera, era mía. Y con ella, seguiría adelante. El amor de mi madre, imperfecto pero real, era mi verdadero legado. Y mi futuro, a partir de ahora, lo escribiría yo misma.